Contrapunto, capítulo 9. Elecciones, primera parte. Bien, pues bienvenidos al último capítulo de la temporada. Y como último capítulo de temporada, no queríamos acabar la temporada sin hablar de algo que no fuera solo temas de psicología, etc. Hoy vamos a hablar de distintos sistemas electorales y queríamos hacerlo en compañía de uno de nuestros miembros de siempre, aunque nunca lo hayáis escuchado aún, que es David. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Además, también tenemos a dos colaboradores que ya conocéis sobradamente, como son Lucía Hola. y Carlos. Buenas. Bien, la introducción del tema es, iba a decir, es sencilla. Lo estamos grabando el viernes 3 de noviembre y creo que no tenemos gobierno, ¿no? Aún. Vale. Es que no veo las noticias. Pero probablemente cuando esto se emita, y bueno, no lo sé, no me voy a callar porque no lo sé. Entonces, ¿qué sistemas de electorales hay? Pero antes de eso vamos a hablar de qué motiva o de qué principios motivan la existencia de los sistemas electorales. Así que, pues, quien quiera empezar a hablar. Bueno, pues vamos a ver, al final cuando estamos hablando de sistemas electorales, no estamos hablando de otra cosa más que de cómo elegimos a nuestros representantes. Y es un principio fundamental el hecho de decir, vale, ¿qué primamos, ¿no? A la hora de elegir? Podemos primar la estabilidad o podemos primar el pluralismo, ¿no? En cualquier país, como es lógico, pues hay una variedad de culturas políticas distintas, que es una traducción de culturas en sí mismas, ¿no? Diferentes. Y claro, aparecen distintos partidos y los partidos son opinión organizada, ¿no? Como han dicho muchos filósofos o teóricos de la ciencia política. Siempre va a haber opiniones distintas, incluso dentro de un mismo partido, ¿no? Aunque sea muy grande, puede haber corrientes diferentes. Dentro del Partido Demócrata o del Partido Republicano en Estados Unidos, como sabemos, hay diferentes corrientes internas, ¿no? Hombre, cuanto más grande es más fácil que haya... Claro, más... mucho más fácil. Y es más, ahora están en una crisis grande los dos partidos porque las corrientes internas que hay pues están tirando en un sentido o en otro, ¿no? Claro, en el caso español sabemos perfectamente que tenemos una variedad enorme de partidos políticos que representan no solamente el eje izquierda y derecha, sino el eje territorial, que es lo que nos diferencia de algunos otros países. Portugal, por ejemplo, no tiene la cuestión territorial. Francia prácticamente tampoco. Es verdad que tiene algunos ciertos pequeños elementos, pero comparado con España no. En Alemania creo que los han prohibido los partidos. No es que estén exactamente prohibidos, pero digamos que sí que hay una protección muy fuerte del ámbito constitucional. O sea, incluso existe la oficina de la protección de la Constitución, que es como nuestro CNI, más o menos. Y sí que se busca vigilar, digamos, las iniciativas que puedan ser muy rupturistas. Me gusta el nombre. A mí me suena haber leído alguna vez que en Alemania están prohibidos los partidos en cuyo programa está separarse del país, es romper la unidad. Y los comunistas también, pero porque han vivido eso. Más o menos. Ahora, de hecho, ha aparecido en Alemania, o está empezando a aparecer, un partido de extrema izquierda, pero anti-inmigración. Y es una escisión de Die Linke, que es la izquierda, y son una serie de líderes que creo que, hasta donde he leído, tienen cercanías intelectuales con la Alemania de la RDA. O sea, ellos se sienten espiritualmente conectados con eso. La República Democrática Alemana. Yo también quería comentar, aparte de la dualidad, estabilidad, pluralidad, yo creo que también un aspecto interesante es la dualidad entre la delegación en un representante que nos gobierna y la democracia directa y votar políticas. También hay, aquí hay quizá menos variedades, realmente está el sistema suizo, que quizás es un poco más directo, y todos los demás son por delegación, pero incluso hay distintos niveles de delegación. En Estados Unidos, por ejemplo,
se vota a los electores que luego esos eligen a la presidenta. Hay como no es una vota, aunque votas a un candidato, realmente es indirecto. Es indirecto. Entonces, en España también, ¿no? No, bueno, en España tú votas al diputado y luego el Congreso elige. Ahí el diputado se elige. Votamos la lista, de forma separada. Que es una listas cerradas. Pero quiero decir, es el tema de si las personas nuestros representantes, si nos representan, claro, o si nos sentimos representados, que últimamente parece que cada vez menos. Claro, de hecho, bueno, no sé si quieres decir... No, yo de momento estoy escuchando, o sea... sí, adelante. No, que digo que precisamente en 2000... a partir de 2011, 2012, 13, 14, 15, en ese arco de años, pues se produjo la gran crisis, ¿no?, de representación, de no nos representan. Aparecieron Democracia Real Ya, ¿no?, y una serie de movimientos que después derivaron el 15M, y de ahí aparece Podemos también, ¿no?, y otras formaciones. La idea de que no estamos bien representados, la idea de que la democracia representativa, la democracia liberal representativa, de alguna manera margina algunas opciones, pues está recorriendo toda Europa. Y la aparición de partidos populistas de derechas y de izquierdas, o nacionalpopulistas, como están ahora muy de moda, pues yo creo que es una crisis de representación también. El 15M estaba bien. Yo fui al 15M, al de Ferrol. Y fui allí porque prometían cambiar el sistema, no sé qué. Y llego y están haciendo las mismas reivindicaciones de... Bueno, hay una... es en Mugardos, donde está la planta de gas. Hay una planta de gas en Mugardos, que es enfrente de Ferrol, y ya, pues planta de gas fora de ría, no sé qué, y dije yo. Pero esto no iba a cambiar el sistema. O sea, había sido, digamos, fagocitado por gente. O sea, pero la idea inicial a mí me parecía llamativa, pero se deshizo. Y bueno, luego quería decir otra cosa sobre la primera dualidad que dijiste tú, David, sobre la dualidad de estabilidad versus pluralismo, sí. Ya no me acuerdo cuándo, porque hubo muchas elecciones, pero cuando empezaron a aparecer más partidos que PP y PSOE, y algo de Izquierda Unida, y los nacionalistas, es decir, cuando empezó a aparecer Podemos, Ciudadanos, pues yo sentía como que esto iba a obligar a los grandes partidos a llegar a acuerdos con los otros partidos. Si quieres gobernar, pues tiene que ser con el apoyo de no sé quién. Pero al final, o sea, hay que tener en cuenta que las ideas están en el mundo de las ideas y la realidad está en el mundo de la práctica, y todo depende de quién las pone en práctica. Como decía aquel, la teoría y la práctica en teoría son iguales, pero en la práctica no. Entonces, pues si le das eso a políticos capaces y tal, y cultos y preocupados por el pueblo, pues es una cosa. O sea, si es que al final seguramente esto sería más importante que cualquier sistema electoral. Y otro tema que sacas, el tema de los políticos cultos y preparados, es si deberían tener un mínimo de... Igual que para presentarte a cualquier puesto de la administración, tienes que tener una titulación y unos conocimientos para redactar y aprobar leyes. A lo mejor sería bueno tener algún tipo de conocimiento. Leer, por lo menos. Sí, sin duda. Yo creo que saber leer saben. No es un requisito. Claro, al final, de fondo de eso que comentas, Carlos, está un debate histórico, ¿no? Cuando se fueron configurando los regímenes liberales con las revoluciones francesa, americana, pues había una tensión entre la visión elitista liberal de que tenían que gobernar los mejores, ¿no? Las ideas ilustradas de que no, que gobiernen los que saben, ¿no? Los reyes filósofos, ¿no? Como la idea de los reyes filósofos. Y por otro lado, la democratización. Claro, los primeros regímenes liberales no eran muy democráticos, que digamos, eran más bien poco democráticos. De hecho, en Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos dejaron claro siempre que ellos estaban creando una república, no una democracia. Y por eso ahora hay una crisis muy importante también en Estados Unidos. Hay debates sobre ¿somos más una república o somos más una democracia? Pero eso, o sea, como...
pues eso es un debate de fondo, porque una república al final es un sistema que, igual que la República Romana, puede ser sí representar al pueblo, pero a través de un sistema de filtrado de élites muy concreto, ¿no? En el cual, cuidado con las mayorías, ¿no? Cuidado con el mayoritarismo. Esta es la idea. La historia del siglo XIX y del XX ha sido la progresiva ampliación del demos electoral, o sea, de quién puede votar. Primero eran solamente los hombres libres propietarios y blancos, tal. Luego más adelante se va extendiendo y ya no solo los propietarios, y finalmente las mujeres, que han sido las más relegadas históricamente a la hora de votar, ¿no? En España hasta el 31. ¿A dónde vamos a llegar? No, antes estábamos hablándolo internamente. Como ya sabéis, yo soy calvo y proponía que solo pudieran votar los calvos. Sistema que Carlos denominó alopecracia, que es Bueno. un gran nombre. Yo, quería hacer una pregunta. A mí me suena de constitucional que se hablaba de formas de gobierno y formas de Estado, no sé. O sea, para mí república y democracia hablan de dos cosas distintas. Sí. O sea, no son dos categorías Sí. de un mismo cajón, sino... Digamos que son cajones de distintos muebles. ¿No? Sí, Una cosa sí, es república sí, como sí. contrario, por ejemplo, a monarquía, y democracia como contrario a totalitarismo, pero una monarquía puede ser totalitarista, puede ser democrática porque es parlamentaria, ¿no? Es una Sí, sí. monarquía, no sé. Mira o sea, Corea del Norte, por ejemplo, la República Popular de China, ¿no? No son democráticas en el sentido que nosotros entendemos, aunque, claro, el tema con la democracia es que hay una tensión permanente con el mayoritarismo. La democracia sin controles, es decir, no la democracia liberal que plantea una constitución que establece unos límites al poder, ¿no? Puede derivar en mayoritarismo, que al final significa, de alguna manera, un totalitarismo democrático, en tanto que una mayoría puede arrasar los derechos de las minorías. Y claro, eso es algo que ha preocupado a Alexis de Tocqueville, a los revolucionarios franceses. De hecho, la época del terror en la Revolución Francesa, para muchos, es la representación de lo que puede significar auparse en una mayoría. Y claro, no hay mayor legitimidad que esa. Un monarca absoluto, pues es muy fácil ver que es ilegítimo. ¿Y por qué usted nos reina? Pues porque Dios tal... Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y Dios no aparece para refrendarlo, pues entonces es una trampa. Pero cuando uno dice, no, es que me legitima el pueblo, y son millones y millones, pues a ver quién lo contesta eso. No es tan fácil de contestar. No, sobre todo cuando si lo quieres contestar te mandan a la guillotina. Por ejemplo. Claro, o te excluyen, ¿no? Directamente. Hoy en día no nos mandan a guillotinas, pero sí que a veces yo veo una tensión, ¿no?, permanente entre esos dos valores. No hay que dejarse llevar, en mi opinión, por el hiperelitismo, que al final es antidemocrático, y es lo que tienen un gran problema en Estados Unidos, pienso otra vez, ¿no? Es decir, hay unas élites que terminan gobernando siempre los mismos apellidos, tal. Ojo, que en Cataluña también lo he visto con los apellidos, se repiten una serie de apellidos y se forman como aristocracias, digo en Cataluña o en otros sitios, ¿no? En el Congreso Nacional también pasa. Y por otro lado, no caer en el hipermayoritarismo. Es que ahora estoy viendo la serie de esta de Isabel, que va sobre Isabel la Católica, Sí, sí. que es Michel Deneuve. Muy buena. Y claro, se ven los nobles que andan ahí al abrigo de los que mandan y se van con unos, luego con otros, no sé qué. Uh-huh. Al final, cambian los nombres, cambian los tal, pero sigue siendo lo mismo. yo voy a mojarme y como he estado escuchando más que hablando, creo que preferiría abogar por estabilidad de mayorías, pero con traje de diversidad. O sea, que hubiera una estabilidad de mayorías que permitiera tomar decisiones de medio-largo plazo y no centrarse solo en el vamos a intentar estar de acuerdo hoy, ya veremos mañana, imagínate pasado mañana, pero consiguiendo al mismo tiempo que hubiera una conciencia de las minorías para tenerlas en cuenta también de algún modo y protegerlas y que las siguieran estando, porque al final aportan riqueza, ¿no? y diversidad. Entonces, eso, creo que es importante que haya una estabilidad de mayorías, no digo de una sola mayoría, pero 2, 3 a lo mejor, de una manera que se puedan conseguir cosas en el tiempo, porque si no lo único que haces es intentar tener la casa en orden.
y no te da tiempo para pensar si quieres reformar la casa, sino simplemente que esté limpia en el día a día. Sí, sobrevivir. Yo tengo una duda porque al final la estabilidad yo lo asocio al gobierno, digamos al ejecutivo, y el pluralismo más al legislativo, al Congreso. Y me pregunto si a lo mejor se puede encontrar una fórmula en la que se apoye al que el ejecutivo sea estable de manera que no necesite una mayoría en el legislativo para realizar su labor, y sin embargo en el legislativo, en el Congreso, pues puede haber un pluralismo, que a lo mejor estamos intentando contraponer dos cosas que a lo mejor no son necesariamente opuestas, sino a lo mejor pueden ser compatibles porque van en ángulos distintos. Yo creo que para eso hay países, ya en algún momento, digamos en la segunda parte empezaremos a hablar de qué sistemas electorales hay, pero tengo entendido que los sistemas de segunda vuelta en los que el que gana le dan 50 diputados más pueden ayudar a eso. No estoy seguro. Tienen sus problemas todos. Hombre, claro. Yo lo que veo es que todos los sistemas electorales al final son como tantas otras cosas, depende de la región, de dónde estamos hablando. Porque las culturas políticas, como digo, pues influyen. No es lo mismo un país como Francia, que tiene una historia de centralismo y de homogeneidad cultural, regional, lingüística, tal, que España, por ejemplo, ¿no? O que Bélgica, donde, por ejemplo, los flamencos pues están despuntando ahora de una manera muy potente. Yo creo que al final nuestro sistema, como muchos otros, no creo que esté mal diseñado. Es verdad que históricamente, por lo que he investigado, se diseñó a instancias de la UCD, que tenía un especial interés en, obviamente, como es lógico, de tener buenos resultados electorales. Entonces, nuestro sistema se podría resumir en que está diseñado para favorecer a los partidos de derecha, y entonces perjudica a los partidos de izquierda, pero el hecho de que las coaliciones sean muy difíciles para los partidos de derecha con otros que sean regionales o nacionales, especialmente ahora lo estamos viendo, porque el eje territorial nacionalista atraviesa todo, pues hace que no sepan jugar bien su papel. Y los partidos de izquierda tienen que buscar permanentemente coaliciones, algunas de ellas casi parecen antinatura, para poder salir adelante. Entonces es lo que decíamos fuera de micro, ¿no? Si no hay un entendimiento entre los principales actores, entre los principales partidos, pues al final lo que nos está atravesando es el eje identitario, y el eje identitario es muy difícil de gestionar. Yo creo que es casi imposible de gestionar, pues no hay una matemática, no hay un racionalismo, es sentimiento, y entonces ese sentimiento se encauza a través de determinadas opciones políticas que llevan en su programa no entenderse jamás con tal, con X o con el otro. Pero es que a ver, si estamos hablando de sentimientos, ya el programa electoral da igual. Da igual. Lo técnico da igual. O sea, sin entrar en sistemas electorales, ya solo hablando de política. En España, bajo mi punto de vista, y esto, o sea, no es que yo sea aquí un genio, pero ya hace años que pienso que no hay ni derecha ni izquierda. Aquí es, ¿con qué te identificas? Bueno, o sea, hay determinados movimientos que yo lo veía primero en la izquierda y luego en la derecha, que la izquierda se los apropiaba y luego las derechas se los apropiaban, pero luego ellos se han fagocitado o sea, pues el feminismo ha fagocitado a la izquierda, la defensa de España ha fagocitado a la derecha, ya no hay ideas propias de izquierdas ni de derechas, ahora es ideas propias de feminismo o, bueno, cualquier otra de estas corrientes, y ideas propias de defensa de la nación, y con los inmigrantes, o sea, y se pelean por esas cosas. Yo creo que hay ideas, pero claro, el eje izquierda y derecha, que nace en un momento muy concreto, en la propia Revolución Francesa, ha ido variando, es decir, las posiciones de una cosa o de otra. Por ejemplo, el otro día me acordaba a raíz del 12 de octubre, ¿no? En su momento, la bandera, que ahora parece que es una cosa, la derecha, la bandera, ¿no? Y la izquierda no le gusta la bandera. Bueno, en su momento, la bandera bicolor o rojigualda era un sinónimo de revolucionario para aquellos que se identificaban con las Cortes de Cádiz, con lo que era el liberalismo, la soberanía popular o la soberanía nacional, ¿no? Y entonces, frente a las banderas blancas, borbónicas,
frente a las banderas religiosas. Se oponía a la bandera nacional, la bandera que ahora para nosotros es nacional, con Rafael del Riego, por ejemplo, en el trienio liberal, que ahora estamos celebrando el final, ¿no? 200 años del final. Bueno, yo creo que al final las cosas van moviéndose. Las izquierdas de determinados pasados, por ejemplo, entendían que el centralismo era una garantía de igualdad. Precisamente no les gustaba lo que ahora entendemos como descentralización, porque entendían que eso favorecía mantener los privilegios heredados, los fueros heredados del antiguo régimen. Claro, ¿qué ocurre? Que pasa el tiempo, llega la dictadura de Primo de Rivera, luego la dictadura franquista, y lo que inciden es en homogeneizar España en virtud de una plantilla castellana, que es una auténtica locura, porque en realidad todos los elementos, cuando uno piensa fuera de España o pregunta ¿qué es lo que usted identifica con España? No es ninguno de los tópicos castellanos. Hombre, la lengua y el Quijote, sí. Pero el flamenco no es Castilla, Barcelona no es Castilla, yo qué sé. La paella. La paella, en fin, claro. Entonces, yo creo que hay una serie de relatos que se han ido construyendo. En la transición se trataron un poco de romper, pero no se consiguió del todo. Y hay un historiador, Tomás Pérez Viejo, que dice una cosa interesante, y es que en la transición había tanto interés en construir el Estado que se olvidó construir nación. Y entonces todas las herramientas de construcción de identidad nacional, que es algo que todos los países tienen, quedaron en manos de las comunidades autónomas. Y determinadas comunidades autónomas generaron sus propios relatos nacionales en oposición, por supuesto, a otros, ¿no? Claro, eso tiene consecuencias electorales. Es que eso está debajo, está en el fondo de la cuestión. Claro, si tenemos que fiarnos de... O sea, yo no viví el franquismo, obviamente, pero Ninguno por lo que decía Pérez Reverte, por ejemplo, decía que creo que era Pérez Reverte, que decía que a él le hicieron estudiar que el Cid era bueno, sí, y que era el garante de la unidad española, cristiana, no sé qué tal, porque era lo que hacían en la clase que mi padre me dijo que se llamaba Formación de Espíritu Nacional. Espíritu Nacional, sí. Claro. Sí. Claro. Creo que ahora, si se hace, debería hacerse de una forma más encubierta, no llamarle formación del espíritu nacional. Que eso no tiene por qué ser ni de derechas ni de izquierdas. De hecho, tengo entendido que en la época de Clara Campoamor, la izquierda estaba en contra de que las mujeres votaran porque creían que iban a votar a la derecha. Sí, no, o sea, había una parte de la izquierda que sí consideraba que si las mujeres votaban, pues decían que, claro, que estaban influidas por sus maridos y por los confesores, ¿no? Es cierto que había gente en la izquierda, pero el Partido Socialista, por ejemplo, mayoritariamente votó a favor. Y ha habido muchos bulos en los últimos años con este tema, ¿no? La izquierda votó en contra y la derecha tal. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero si la derecha estaba a favor era precisamente porque compraba el mismo tópico. Por supuesto. Es decir, pensaban que sí, que voten las mujeres porque que están influidas por el marido, porque están influidas por el confesor. Por lo tanto, no se puede poner nadie la medalla. Clara Campoamor defendió el voto de manera heroica, incluso contra Victoria Kent, ¿no? Efectivamente. Pero lo cierto es que, en fin, hay creyentes de verdad en el voto femenino habría que contarlos con los dedos de la mano. Es como lo de que ahora, bueno, esto que voy a decir es un poco polémico, pero los de extrema derecha están deseando que vengan inmigrantes y que la líen y que eso les dé gasolina, igual que los de extrema izquierda. Bueno, es que esto es un poco duro de decir. Están deseando que haya problemas de violencia machista, etcétera, para sacar partido. Total, pero esto es lo que decía al principio. Esto ya no estamos hablando aún de sistemas electorales, estamos hablando de que ellos quieren sacar su rédito político y da igual. Yo quería comentar también una cosa. Has comentado antes, David, el tema de los aspectos culturales y cómo afectan a la democracia. Y una cosa que han comentado pues China y otros países de, digamos, dudoso pedigrí democrático, Me encanta la forma de decirlo. Puede ser diplomático.
como que la democracia occidental es una forma de democracia, pero hay otros tipos de democracia. Exacto, y que exacto. estamos intentando imponer el modelo occidental, igual que en otros temas, en los que a lo mejor quizás sí que tengan más razón, pero que realmente pues la democracia china es otra democracia y la democracia iraní Y la es rusa, otra. La democracia Sí, sí. orgánica, que se hacía Que lo hacía que el le salía franquismo, del sí. órgano a Franco. Entonces, yo no lo digo porque defienda esa postura, pero me Claro. parece interesante y de hecho es algo que seguramente muchos países compren, porque al final Ese es el problema. son países que, bueno, pues son dictadores que ese argumento les viene muy bien. Seguramente la gente que está encarcelada en China por opinar distinto no le parece que eso sea un pegote occidental que le están intentando imponer. No, claro. Pero bueno, que es un tema interesante. Con este comentario, por cierto, ya nunca podré ir a China de viaje. Estamos vetados todos. ¿Tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Wow. O sea, yo una cosa que estoy pensando, y me voy a salir muy del off topic. Tengo la sensación de que empezaste con la exposición y te cortamos al principio. O sea, como que estabas siguiendo un hilo Pues y no empezamos sé. a divagar por temas. Pero No sabría decirte. Es vale. que como nos vamos moviendo así de... Por ejemplo, lo que has dicho de China es que es fundamental eso. Has dado, a mi opinión, en la clave. Y es que ahora mismo el debate que hay es entre la democracia liberal y otros tipos de democracia con otros apellidos, ¿no? En Rusia, por ejemplo, la llaman democracia gestionada. Bueno, que es una manera eufemística de decir aquí se hace lo que yo mando y si no os gusta, pues os aguantáis. Gestionada por el que Por el gestiona. dictador. Claro, o sea, si uno cuenta, controla el censo, limita a la oposición, pues obviamente, pues imagínate, ¿no? Claro, este es el tema. China, lo que yo creo que ha conseguido es romper el famoso mito liberal de finales de los 90 o de finales de los 80 y principios de los 90, lo de Fukuyama, ¿no? El famoso fin de la historia. La idea de que con... No, bueno, Francis Fukuyama, que era un politólogo norteamericano, que lo que planteó fue que con la caída del muro de Berlín se agotaba la única otra propuesta alternativa a la combinación de democracia liberal y capitalismo. En el momento que eso cae, el discurso es de triunfalismo, es como si fuera el final de Star Wars. Hemos destruido al imperio y ahora a todos nos irá bien por añadidura. Spoiler. Spoiler. Si no habéis visto Star Wars a estas alturas, yo lo siento mucho. Han pasado ya 40 años. El barco se hunde. Bueno, ya he metido el Titanic, ya he conseguido. Bien, el tema es que, claro, eso pues demostró ser un triunfalismo absolutamente vacío, porque hay muchos elementos que juegan ahí, elementos religiosos, estamos viendo las teocracias islámicas, elementos económicos, es decir, la desigualdad tiene consecuencias. En el caso de China, ¿qué es lo que han conseguido? Lo que decías tú, han conseguido construir una economía fuerte prescindiendo de la democracia. Y el discurso de los 90 era, no, si no hay democracia no habrá crecimiento económico. Y ya hemos visto. Es peligrosísimo, pero es una realidad. Pero es curioso, pero que todo el mundo tiene que definirse como una democracia. Incluso los chinos que Sí. no lo son, dicen También. que es una democracia. O sea, que al Sí, final sí. la democracia se ha convertido como en el estándar que si no eres democracia, pues se te puede, digamos, atacar políticamente de alguna manera y al final, pues cualquier cosa puede pasar por democracia. ¿en base a qué dice China que es una democracia? En base a sus santos cojones. No, o sea, no, pero quiero decir que de alguna manera lo maquillará, ¿no? Claro, Por ellos- el Partido ellos- Comunista, sí. porque... Ahí está. Claro, ellos hablan de democracia popular, que es la tradición comunista. Lo que planteaba era que las democracias representativas occidentales eran democracias burguesas y que por tanto no servían al pueblo llano, sino que eran en la práctica eran plutocracias. O sea, esa era la visión, ¿no? En eso coincidían, curiosamente, hay que decir, Plutocracia es... plutocracia es el gobierno de los ricos. ¿No? En eso coincidían curiosamente con los fascistas, porque los fascistas también decían que el sistema, el régimen parlamentario al final era una cosa que no servía absolutamente para nada en representación del pueblo, que no eran representativos. El tema electoral está aquí, es decir, más allá del sistema electoral, la cultura política que haya en el lugar y lo que se cultive. Y en el caso de China, o en el caso, en Corea del Norte es más extremo, pero en el caso de China, claro, juegan con la idea de no, si lo importante no es tener libertad, lo importante es tener seguridad. Estos occidentales que se empeñan en la libertad, si tú me dices que la libertad significa poder equivocarme, ¿qué sentido tiene equivocarme? No tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer las cosas bien.
mandar y que haya orden. Eso me hace gracia porque tuve una compañera en la universidad que precisamente defendía el intervencionismo de sus padres en su vida porque ellos estaban para intentar que ella no se equivocara. Entonces ella no iba a las cenas nunca, o sea, cuando hacíamos cenas de la revista no podía venir, tenía que estar en casa cuando salía de la universidad directamente, no podía entretenerse, tal. ¿Cuántos años tenía? Pues yo igual estaba en quinto, o sea, esta chica tendría, pues, ponle entre 18 y 22 años. Pues ¿Pero qué Esperemos persona que de no 18 sea. años piensa eso? No tener vida social es una gran equivocación. Sí, no. Y yo decía, mis padres me protegen porque lo que quieren es evitar que cometa errores. Y yo le decía, pero a ver, cometiendo errores aprendes, ¿no? Bueno, estamos saliendo un poco del tema. Y ella decía, claro, pero, o sea, no... O sea, igual sí aprendes, pero es más valioso no cometerlos y saber qué es lo correcto cada vez. Esto es como lo que Sí. decías antes de estar todo el día barriendo la casa O hacer reformas en casa. Claro, hay hacer que un estar... proyecto a largo Sí. plazo. Y una cosa, lo que comentabas, David, sobre el tema de que esa corriente de que la democracia no representa, yo la veo también en Estados Unidos. Es decir, el Partido Republicano está abonado desde hace un montón de años a que el pantano de Washington no reconoce a la gente, que el sistema está corrupto, es decir, que... Y yo creo que es una tendencia un poco global, que cuestionar la legitimidad de la democracia en países muy democráticos y que hay un peligro realmente de ir hacia cada vez más Hacia el regímenes autoritarismo. menos democráticos o más autoritarios. Sí. Yo no soy optimista en eso, ¿eh? Yo me temo que caminamos hacia modelos autoritarios expansivos, ¿no? Es decir, y esto es curioso, nadie quiere decir que no es demócrata. Víctor Orbán, por ejemplo, en Hungría, ha ganado las elecciones y además ampliamente y ha hecho reformas con apoyos amplios. Entonces, atacarles diciendo que no son demócratas no es exactamente correcto. Lo que ellos desactivan son los controles y contrapesos de la democracia, que es lo que limita el poder. Esa es la herencia liberal del asunto. Es decir, la herencia liberal quiere decir cuidado con la concentración de poder, limitación de mandatos, que un señor no pueda estar 20 años en el poder, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que haya una prensa libre que pueda denunciar las cuestiones. Si tú empiezas a cargarte la prensa, te cargas los tribunales, fundamental. Lo que quería hacer Netanyahu en Israel, claro, ha sucedido lo de Hamas y todo eso ya se ha quedado a un lado. Pero lo que estaba intentando hacer Netanyahu en Israel era cargarse la independencia judicial y por lo tanto gobernar de una manera mucho más autoritaria. Eso sí, aunque gane las elecciones. Claro, es un A peligro. saber si dentro de un mes la gente se acuerda de lo de Hamas e Israel. Pues no lo sé. Es triste, es triste. Porque ahora ya nadie se acuerda de la guerra de Ucrania, pero la sigue habiendo. Sí, Sí. de hecho, el tema que has dicho de que haya elecciones, que es que solamente con que haya votaciones, elecciones no es suficiente para que sea Exactamente. democrático. Depende qué se vota, quién puede votar, qué consecuencias tiene. Si hay es militares decir, al lado, como cuando bueno, Alemania no, pero se anexionó a Yo Austria. esto Exactamente. me vino con el tema de el derecho a excluir que hubo en Cataluña en su momento. Que era decir, decía, no, si hay elecciones es democrático. Digo, pues no, depende. ¿Qué es el derecho a excluir? Bueno, yo lo llamo lo que ellos llaman derecho a decidir. A decidir. Ah, claro. vale. Sí. Que al final depende quién vota sobre qué. Es decir, en Cataluña, por ejemplo, pues se supone que hay unas mayorías reforzadas del 60% para cambiar el estatut y ellos decían que no, que para secesión con el 50,1% valía. Entonces, solamente por el hecho de que haya una urna que se vote, se decía ya es democrático. Digo, pues no siempre. No. No. Es lo que decías también, los contrapesos en este caso, las garantías. Las garantías. Eso, ¿qué son los contrapesos? Que Limitación. siempre se comentan. Bueno, ya llevamos más Los de media checks and hora balances. y no hemos hablado de... Sí, eso lo he escuchado. Y no hemos hablado de sistemas electorales, pero Ahora entramos casi en me esa materia. interesa mucho sistemas de gobierno. ¿Qué es esto de los checks and Yo, balances? puedo contar una anécdota. Nuestro profesor de Constitucional Comparado nos hablaba de eso en Estados Unidos y yo siempre recuerdo el caso de la Levinsky, porque el impeachment, ¿no? Este es uno de los checks and balances, que es cuando el presidente de los Estados Unidos es llamado ante el Congreso, ¿no? A responder por algo que ha hecho que es grave, ¿no? O sea, como lo del el caso El Watergate. Eso. Ese fue muy O grave. sea, eso me parece más grave que... Eso fue muy Y grave. aquí sería pues la moción de censura, ¿no? Por Claro, ejemplo. pero fíjate que lo grave de esto es que Distinto, ahora sí. ya no funciona. Eso es un cambio de la sociedad. Claro, es que todos estos temas se unen a muchos temas, como la posverdad y todo esto, ¿no? La desinformación. Ahora mismo ese impeachment que se le hizo a Nixon por la cuestión del Watergate
yo creo que no funcionaría, porque ahora hay una amplia mayoría de gente, y en todas direcciones te lo encuentras ideológicamente, que han desconectado de verdades objetivas y comunes. De lo que cada uno habla es de su verdad. De manera que en el caso de Trump ya pueden meterlo en la cárcel, incluso que lo sacarán de la cárcel sus seguidores. Sí, bueno, Ya está, Trump, o sea, le han hecho impeachment 2 veces. Dos veces. En su mandato, que eso no ha tenido ningún presidente. Y el mismo Trump lo decía durante la campaña, creo que fue en 2016, dice, yo podría ahora mismo salir a la calle, pegarle con la pistola a una persona y conseguiría más votos. Claro. Es decir, que está muy polarizado y la gente al final, da igual lo que se le acuse a alguien, estos contrapesos, que al final dicen, es un ataque político, es todo mentira, yo apoyo a mi líder. Y está pasando ahora mismo con los juicios de Trump. A mí esa clase de bravuconadas por parte de los políticos me gustan. Como cuando él te dijo, yo voy a España, me presento a las elecciones y la gano. El Maduro. Que ¿Sí? decía que estaban hablando de todo el rato. Hombre, si las gestiona igual que allí, a lo mejor puede Hombre, ser. sí. No sé. Puestos, quiero decir. A ver, es que... De la vida moderna, hablando de que había ganado las elecciones Maduro y lo comentan en plan, ha sido una sorpresa tremenda. Ya ves tú, imagínate. Pero es lo que comentas tú, ¿no? Claro, yo creo que hay dos elementos que están erosionando la democracia a marchas forzadas y rapidísimo, ¿no? Que es, por un lado, el descenso de las clases medias. En un país donde no hay clases medias no funciona la democracia. Si tú tienes una sociedad económicamente tan extremadamente desigual, en la que tienes una cúspide de hiperricos que les da exactamente igual el sistema político que haya, lo único que lo económico, ¿no? Y luego tienes una cantidad de gente que está en la absoluta miseria, pues lo que va a derivar es en opciones polarizantes extremas, ¿no? Eso por una parte. Y por el otro lado, la falta de verdades comunes, de objetivas, es decir, la confianza en la ciencia, la confianza en el que es experto de algo, el que sabe de algo, y no que todas las opiniones valen lo mismo. Todas las opiniones tienen derecho a ser expresadas, pero no todas las opiniones tienen el mismo fundamento. Pues ese hiperrelativismo unido a el descenso de la clase media se carga la democracia. Y estamos en ese camino, yo creo. Es que por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si en cada comunidad autónoma te cuentan la historia de una manera distinta, Por ejemplo. pues, o si una cosa que a mí me revienta, yo ya no veo debates electorales. Bueno, yo no sé si soy el mejor para estar en este debate porque no voto. Pero Bueno, es como el contenido negativo de la opinión, el no votar. bueno, otra opción, no he claro. tomado la decisión de no votar nunca más en mi vida, pero de momento no voto. Pero vi algún debate electoral y no quiero centrarlo en un partido concreto, pero el señor del PNV, de cualquier cosa que hablaran, solo hablaba de cómo iba a afectar eso al País Vasco. Claro. El resto me tira de un pie. Pues es que eso no, o sea, no es... Solo hablas a tu electorado, no debería... O sea, bueno, claro, yo entiendo que son partidos que solo se presentan en Ahí un está la sitio, clave. pero Sí. quiero decir, es una expresión de lo que hacen todos, que todos hablan solo para su electorado, solo que en el caso del PNV es mucho más notorio que en el de, iba a decir Podemos, Sumar, por decir Lo un que caso. pasa que yo ahí veo una diferencia, vamos a decir, moral o filosófica interesante y peligrosa, y es que los partidos nacionalistas, cualquier partido nacionalista, regional o nacional, me es igual, tienden a tener un discurso muy absolutista, porque no hablan de proyectos y de opciones ideológicas, sino que identifican la nación con ellos. Ellos son la nación. De manera que entonces los demás será que no son la nación. Esto lo hace Vox, esto lo hace el PNV, o lo hacen, me es igual, Le Pen en Francia, ¿no? La España que madruga. Claro. Entonces, eso yo creo que al final lo que plantea es que crea unas trincheras de tal nivel que es imposible entenderse. Claro, yo creo que en una democracia un valor mínimo tiene que ser reconocer la legitimidad de los demás para existir. No digo que, lógicamente, no luches para ser el primero, es lógico, pero que digas, usted no debería estar, o incluso le prohíbo a usted. No, pues los Cordón partidos... sanitario. Bueno, el cordón sanitario
no a lo mejor necesariamente significa que digas no tiene que existir, sino que dices hay principios que no cruzamos. Y me parece legítimo. El problema es cuando dices, no, es que usted no debería directamente existir. No tiene legitimidad, ¿no? Cuando ganó, acordémonos, la moción de censura Pedro Sánchez, pues uno de los discursos que había era, es que no es legítimo, no es un gobierno legítimo. Claro, estas cosas no se pueden, no se deberían decir. Porque una cosa es lo que es legal, lo que es legítimo, y otra cosa es que te guste o no te guste. Tú puedes perfectamente querer otro modelo. Y aquí entramos otra vez en el sistema electoral. El Senado debería ser, a través del sistema que tiene, la Cámara de Representación de esos intereses regionales. Cuando no lo es, entonces el Congreso se convierte en la Cámara de Representación de Intereses Nacionales. Y claro, dificulta la vida a todos los demás partidos. Yo, de hecho, ahora que comenta esto, yo siempre he pensado que si se supone que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, ¿por qué tenemos circunscripción provincial para el Congreso? Porque realmente ya no haría falta. Pues no haría falta, pero se hizo con la intención, por un lado, como he comentado antes, de favorecer a la UCD, y por otro lado, para, en teoría, no dejar a las zonas menos pobladas sin representación. Pero claro, no queriendo dejarlas sin representación, las sobrerepresentaron. Y esto, a nivel de las autonomías donde además hay nacionalismo, entonces afecta a que el voto independentista, que es más alto en las regiones rurales, se sobrepone a su vez al voto urbano. De manera que Barcelona sale perdiendo con respecto a las provincias interiores de Cataluña, lo que allí algunos denominan de manera muy faltona tractoria. Pero vamos, la España profunda, la Castilla profunda, lo que cada uno quiera. Claro, en Madrid esto no pasa, por ejemplo. Es una comunidad uniprovincial, tiene otros criterios. Aquí hay una especie de nacionalismo madrileño que es Ayuso diciendo porque somos madrileños y no sé qué. Y yo que vivo aquí no soy madrileño y que no estoy empadronado aquí, pero si lo estuviera, no sé, me chirriaría un poco. Pero eso yo creo que tiene sentido. Se han dado cuenta, en Andalucía también ha pasado, ¿no? Y en otras regiones, que construir el relato político oponiéndose a otras comunidades autónomas, y esto lo hacen tanto el PSOE como el PP, yo creo. Tanto el PSOE como el PP ganan votos en unas regiones hablando de otras regiones. A veces hablando más de otras regiones que de la región que quieren gobernar, lo cual ya es bastante problemático. Lo mejor es ganar votos en Andalucía hablando de Venezuela. También, eso también ha pasado. A mí lo que me apena es que no seamos capaces de ver el bosque más allá de los árboles. O sea, vemos lo que el otro hace mal o intentando como que uno mismo, o sea, hablo a nivel ciudadano, lo que el otro hace mal, como porque él lo hace mal, entonces en sentido opuesto yo lo hago bien, ¿no? Por exclusión. Y me apena que, o sea, pienso, y eso es lo que me apena, que la división política realmente habla de división a nivel de individuos, ciudadanos, entre nosotros. Es decir, hay un bajo interés o escasez de interés en ponerse de acuerdo en cosas. O sea, es como que hay que marcar mucho las diferencias, más que el intentar buscar lo que queremos conseguir juntos, que al final es la gobernabilidad de un país, el progreso de un país. Es verdad que el progreso económico y todo esto se pueden medir con variables diferentes, ¿no? Unos dirán que el progreso económico es cuando hay mucha acción social y otro dirá que progreso es cuando hay mucho fomento empresarial, ¿no? Sí, macroeconomía. Aunque eso, por ejemplo, sea despedir más fácilmente. Es verdad que los términos son distintos, pero yo creo que tiene que haber un camino común que debe ser siempre el avance del Estado como ente que perdura en el tiempo y que estaba antes que nosotros, esperamos que siga estando cuando ya no estemos. O sea, como que hay un fin superior a nuestros caprichitos individuales o incluso ideas políticas particulares. Al final debe priorizar la estabilidad y el avance del país. O sea, no sé. Pero cuando comentabas el avance del Estado, hay gente que ve el Estado en sí como algo a reducir a mínimo o que poco menos que desaparezca. A eliminar. O que está completamente corrupto y que es la fuente de todos los males. Es decir, que incluso Claro. eso no hay consenso. Ya, pero si hay más voces que hablan, o sea, la idea no es que todo se lo lleve uno, sino que encuentren el punto transaccional. Entonces, es verdad que, o sea, no soy partidaria de los extremos porque creo que el que no está dispuesto a entenderse con nadie, no es lo que tú decías, es una línea que no vamos a cruzar.
Claro, Si, que no voy a cruzar yo al menos, es como si no estás dispuesto a ponerte de acuerdo con nadie, es imposible jugar contigo. Es imposible. Porque va a ser siempre lo que tú quieras y eso para mí necesariamente está mal. Es el absolutismo, es una nueva forma de absolutismo. Ahí necesariamente va a haber una equivocación. Pues De es hecho, lo que yo creo que está primando últimamente. O sea, yo Sí. me acuerdo toda la vida, a ver. Yo recuerdo que desde que empecé a escuchar cosas de política, decían que no, lo importante es ganar el centro y parecer de centro. Y luego cuando llegó Podemos, lo que hizo el PP para ganar las elecciones fue decir, cuidado, porque si gana el PSOE va a gobernar con Podemos. Y cuando llegó Vox, ¿qué hizo Pedro Sánchez para ganar las elecciones? Bueno, ganar. Algunas las ganó, otras las medio... Bueno, no sé cómo está ahora la cosa, la verdad. Es cuidado que se van a liar con Vox y no sé qué. O sea, va todo de extremos y de... O sea, es lo que hay. Y yo creo, y esto es algo que se lo he dicho a mucha gente y todos me dicen que no, pero yo voy a seguir creyéndolo, que esta forma de estirar el chicle hacia los lados es lo que abrió una grieta por la cual se cayó Ciudadanos. Pues yo en eso estaría totalmente de acuerdo, pero sumaría alguna cosa. Respecto a lo que decías, Lucía, claro, José Antonio Marina, el filósofo, por ejemplo, él plantea que la política se puede enfocar de dos maneras, como conflicto o como problema. Como problema significa que, vale, todos tenemos ideas distintas sobre cómo atajar un problema, por ejemplo, el paro. Entonces discutimos sobre cómo podemos atajar el paro. Y entonces el intercambio tiene que ver con intercambio de ideas sobre cómo destruir un problema que es común. El problema, nunca mejor dicho, es que se suele enfocar la política en términos de conflicto. De conflicto significa que yo tengo un conflicto contigo y mi interés no es destruir tanto el problema llamado paro, sino que tú no ganes, que tú no estés, que tú pierdas, que tú tal, y te identifico con lo peor, ¿no? Y ahí se añadiría una tercera cosa que sería la identidad, ¿no? Mucha gente lo que vota, sea un sistema electoral u otro, nos da igual, es en función de con qué se identifica. Y eso, otra vez, volvemos a lo emocional. No es tanto lo racional. Al final las discusiones, y los expertos que hablan de la polarización, dicen que no es tanto una polarización política lo que tenemos, sino una polarización afectiva. Afectiva quiere decir que entre nosotros decimos, no, es que tú eres de tal, como si fuera el fútbol, ¿no? Y entonces yo con el Barça jamás le voy a reconocer que juega bien si soy del Real Madrid. Nunca, o al revés. Con eso no se puede discutir. No. ¿Qué ley de educación, por ejemplo, se puede hacer si la discusión es sobre si la religión tal o cual, sobre cuestiones muy personales o muy complejas? Al final no se entra en lo técnico. Y eso es muy, muy complicado para una democracia que aspira al pluralismo también. Es decir, aspira a que nos encontremos los diferentes, pero que no seamos distantes entre nosotros. Eso es lo que yo inocentemente creía que iba a pasar con la aparición de partidos como Ciudadanos y Podemos. Y no. Sí, Ciudadanos fue creo yo, un proyecto interesante, pero en mi opinión, y esto lo he reflexionado muchas veces, yo creo que su gran error, hubo muchos errores, ¿no? Y también hubo intereses de los demás partidos en cargárselo, pero internamente su mayor error fue renunciar al poder que tenían como llave, es decir, a poder pactar en ambas direcciones y por lo tanto decir, ¿qué me ofreces? Y entonces si tú realmente te crees una agenda reformista, la pones delante y dices, estas son mis condiciones. Pero cuando solo compites en un lado, o solo pactas en un lado, pierdes ese poder y entonces ya eres irrelevante. La gente que dice, pues voto a este o voto al original, pues prosciutto italiano o jamón ibérico, pues depende. Por ejemplo, ¿no? Depende que, oye, habrá gente que le guste más una cosa que otra. Para la pizza, piña. Bien, y hasta aquí la primera parte de la grabación. En la segunda hablaremos más de sistemas electorales propiamente dichos, aunque también seguiremos refiriéndonos a algunos de estos temas. Eso será en el podcast de enero, que será el primero de la nueva temporada, la segunda temporada. Mientras tanto, hasta ese momento, recordad suscribiros, dejarnos comentarios y disfrutar de la Navidad. Hasta el año que viene.